Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más a este Cámara en Español, el programa que Masa Gabriel nos comparte aquí en Radio Sefarad para hablarnos de noticias en español relacionadas con Israel y con la comunidad judía. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Masa, nos hablas de un artículo que compartimos para todos ustedes, para los oyentes, titulado Basta un nombre para evidenciar el patrón anti-israelí, que se encuentra en vuestra web en Cámara en Español. Sí, es uno de estos artículos de investigación. Quiero hablar después de unos temas concretos de mala praxis en los medios, pero me gustaría empezar con ese artículo porque quiero hablar de uno de los artículos que hemos publicado en nuestra página y luego también querré dar algunos casos específicos de malas praxis periodísticas, pero antes quería mencionar este artículo que tenemos ahí, que es sobre el caso de un abogado, que es Khaled Al-Shuli, que muestra, es un artículo donde vemos cómo funciona la red internacional, una red internacional que combina organizaciones no gubernamentales, un activismo legal, todos los actores estatales también para promover campañas contra Israel. En el caso concreto de Al-Shuli, él estuvo involucrado en organizaciones que han sido señaladas como recaudadoras de fondos para Hamas. Bueno, esas ONGs se han sido investigadas porque han financiado, apoyan organizaciones terroristas directa o indirectamente. Y lo que es muy interesante es ver cómo después del 7 de octubre en Europa, en Occidente, se convierte en una especie de foco de recaudación de fondos para Hamas y todo es bajo una cobertura humanitaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas ONGs, que son pantallas, son las que son citadas generalmente en los medios, siempre lo ponen como fuentes neutrales, pero no nos hablan de esos vínculos problemáticos con, pues, por ejemplo, con grupos terroristas. Y ese es parte del trabajo, ¿no? Cuando hablamos del artículo se comenta como el derecho internacional, que estamos oyendo hablar mucho de eso, se utiliza cada vez más como una herramienta política contra Israel. Y entre otras, este abogado ha participado en acciones legales contra Israel en tribunales internacionales y por supuesto incluye la famosa de la Corte Penal Internacional, que quieren acusar a Israel de genocidio, cuando cualquiera que tenga mínimo conocimiento sabe que no es así. Pero bueno, ese artículo lo recomiendo quien tenga tiempo, es un artículo largo y en profundidad, pero quien quiera ver más o menos cómo esos vínculos es muy interesante. Y me quedo con esto que hablábamos del famoso genocidio, porque ha sido muy interesante ver me estaba viendo en la SER, en España, estaban volviendo, ¿no? Uno de los presentadores, que estos presentadores con voz atiplana, que en otros casos son atiplanada, ¿no? Se dice, ¿no? ¿Cómo se diga? Bueno, una linda voz. Que en casos que suelen hablar moderadamente, con unas capacidades de léxico mayores que las que yo tengo hoy, pues desde luego. Y sin embargo, él habla del genocidio israelí sin ningún problema, lo dan por hecho. Del mismo modo, la presentadora, la que fue corresponsal de Radio Televisión Española, la entrevistaron en un programa de televisión española y hablaba como ella cubrió el genocidio. Si ya lo dan por válido, no te lo ponen cuando lo escriben los medios, ni siquiera lo dan entre comillas. Esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Y a mí mi gran duda, porque no tengo una respuesta, pero mi gran duda es si se lo creen. Yo creo que algunos de ellos sí, pero este presentador de la SER me da la impresión de que es casi más una herramienta, un arma política, porque deben saber perfectamente que no lo es, pero es tan la bronca contra Israel y sobre todo se ha convertido tanto esa palabra, en España por lo menos, en una señal de pertenencia a un grupo político o una ideología específica, que te da igual que sea cierto o no, lo dices porque es como ese uniforme que te tienes que poner.
En cualquier caso, bueno, esta era una de las cosas y quisiera hablar, Alejandro, de un par de cositas. Una es que no diré que ha pasado inadvertido completamente porque, por ejemplo, Infobae se hizo eco de ello, el diario Clarín también, a los medios argentinos. El caso es que Irán está usando bombas de racimo. O así, al menos, así lo ha denunciado el ejército israelí y así lo han certificado o ratificado varios periodistas en la región. Yo no he visto mucho lío en los medios en español al respecto. No he visto, te digo, EFE sí se hizo eco, Clarín, por lo menos mientras grabamos este programa, e Infobae. El País, ¿no? Y es curioso porque cada vez que hay alguna posibilidad de reprochar a Israel, no que lo use, sino que haya sido acusado de usarlo, suele ir en grandes titulares. Pero en este caso, no. Esta es una de las omisiones que me parecen importantes porque enseñan cómo la bomba de racimo en este caso es, desde luego, para destrozar todo y, entre otros, civiles. Entonces está dirigido a matar civiles, no a matar infraestructura o no a matar a miembros de un grupo terrorista o miembros del ejército y no a destrozar infraestructura concreta. Y luego lo que quería comentar, que es casi para dejar señal, yo no lo había visto hasta que ya lo vi en redes sociales, pero creo que es muy interesante porque es el caso de la corresponsal, creo que de Telecinco, Laura de Chiclana, que salió en un programa que se llama Horizontes o Nave del Misterio o algo así. No lo tengo muy claro porque confieso que no es un programa que yo haya seguido mucho, pero salió diciendo que Israel cobra 50.000 euros a los ciudadanos israelíes árabes cuando quieren usar refugios antiaéreos. Lo que cualquiera que entienda lo que es Israel o que haya estado en Israel o que no esté demasiado alienado sabe que es mentira completamente. Y de hecho un montón de gente ha salido a decirlo y parece ser que incluso en el programa lo rectificaron. No lo vi, con lo cual, insisto, estoy hablando porque he visto la polémica en redes sociales. No lo he seguido mucho, pero tuvieron que rectificar. Y por lo que veo ahora, la periodista, según dice un señor llamado que estamos hablando de redes sociales, con lo cual, sí. Pero alguien dice que ella se ratifica o se reafirma en lo que ha dicho. Lo que es ridículo, es que es una mentira brutal, pero que todavía, entonces lo que es interesante es que es algo que es evidentemente falso, pero que tienes un montón de gente en redes sociales con nombres y apellidos, o sea, no 4 bots rusos que están perdidos, no, gente con nombre y apellido que está defendiendo algo que es a todas luces falso. Evidentemente, mucha gente se lo creerá porque la difamación de Israel ha estado hecha durante mucho tiempo, muchos años, y yo he sobremojado, entonces uno se lo va a creer, pero es muy interesante ver cómo mentiras evidentes van cobrando, van encontrando su espacio y van teniendo defensores de esa mentira que, insisto, vuelvo a la misma pregunta que con el tema de la mentira del genocidio. No sé si se lo creen o simplemente es una posición política, es como vamos a arrasar con todo lo que pueda, cualquier argumento que pueda mínimamente explicar una realidad de lo que pasa en Israel. Bueno, Masa, pues una vez más te agradecemos que compartas vuestras opiniones y vuestros artículos aquí en Radio Sefarad con los oyentes en una revisión semanal de los medios de comunicación en español, como decíamos al principio, que hoy tiene relación con ese artículo de Marcelo Guío que les invitamos a leer a través del enlace que les dejamos en el texto que acompaña a este programa, a este audio. Gracias, Masa. Muchas gracias a vosotros.